Me ha sorprendido llegar al domingo con algo de voz. El martes, miércoles no podía hablar casi nada. El jueves la cosa iba un poquito mejor, pero tampoco lo suficiente. El viernes me empecé a preocupar y ayer dije, señor, como no me levante el domingo con vos, pues saldrá Jorge a predicar, o saldrá Alfredo, o llamaremos a Joria y que venga del teatro donde está ahora, luego le preguntáis. Pero esto no va a ser posible. Y está siendo posible de momento. Vamos a ver hasta dónde llego, ¿vale? Quizá bebo más agua de la cuenta, eso sí. Ya casi estamos en Navidad. Creo que es martes, ¿verdad? Que es Nochebuena. Y ya el miércoles tenemos la Navidad. Así que esto ya ha llegado, ya hemos finiquitado el mes de Adviento. Sabéis que hemos estado repasando estas últimas 4 semanas diferentes temas, que son temas que por otra parte repasa prácticamente toda la cristiandad, con cada una de las semanas que vamos quemando simbólicamente, y por eso el temita de las velas, según se va acercando la fecha en la que los cristianos hemos decidido celebrar el nacimiento de Jesús, aunque, tal y como hemos dicho alguna vez más, no creemos que Jesús naciera un 25 de diciembre. Hay otras fechas posibles, aunque hemos decidido aceptar que es el 25 de diciembre cuando lo celebramos. Gracias, Rubén. Más agua. Si queréis ir dándome agua, la voy a ir apilando aquí, ¿vale? Y esto ya está aquí. Hemos hablado acerca de la esperanza, de la paz. Gretel compartió con nosotros la semana pasada acerca de la alegría. Y vamos a hablar del tema por esencia de Dios, diría, en esencia, y también, por supuesto, de la Navidad, que es el amor. Así que vamos a hacer todo esto y antes de empezar voy a encender la última de estas 4 velas que han estado acompañándonos. Estoy sorprendido porque no se ha quemado nada con tanta hoguera que hay aquí, ¿verdad? Posible y potencial. A ver, esto sí prende. Ahí está. Un aplauso, ¿no? Para la cuarta vela. Que en realidad no es para la vela, obviamente. Es un aplauso para Jesús. Es un aplauso porque creemos firmemente que cuando Jesús vino y se hizo uno de nosotros, nos trajo hoy en concreto amor. Así que vamos a hablar del amor. Y hay tradiciones que uno siempre tiene por estas fechas, ¿verdad? Todos a finales de noviembre, depende de lo friki que seas, empiezas antes o después, pero montas el árbol de Navidad. Hoy hay gente que me encanta que viene con los jerseys súper navideños. El de José, luego quiero que le echéis un ojo, porque tiene su intríngulis. Montamos el pesebre, ya os conté un poco nuestra historia con el pesebre en casa. Vamos decorando la casa de Navidad con las guirnaldas, cositas en las puertas. Vamos empezando a escuchar villancicos, ¿verdad? Es cuando Michael Bublé, ¡boom!, otra vez pega el subidón del año, ¿verdad? Y te lo pones en bucle, el It's beginning to look a lot, ¿verdad? Todo el mundo va escuchando esto, que si no Bing Crosby, que si no también Mariah Carey, yo creo que pegó un boom muy bueno la vez que se le ocurrió hacerlo de Navidad. Y vamos teniendo estas pequeñas tradiciones y algunas de ellas evidentemente que nos ayudan de alguna manera a sentirnos como plenamente dentro de la Navidad es ver películas de Navidad, ¿verdad? Esto lo hacemos todos. Además, ahora Netflix también ha sido muy inteligente y hace en barrena como 15 películas al año de Navidad, a cual más mala, pero da igual porque como son de Navidad, pues te las comes y da, mira qué bien. La típica historia de una chica que va a un pueblo y está nevando y se queda atrapada y viene otro chico que es el vecino y que es guapísimo y está súper cachas. Las típicas historias de Navidad, que no tiene nada de típico, pero como hay nieve y es Navidad, pues nos las tragamos. A Janela le encantan, yo lo sé. Y os pregunté esta semana cuáles eran vuestras películas no negociables de Navidad. Porque aparte de estas de Netflix, que cada año nos dan, hay algunas que son míticas y que evidentemente tienen una calidad un poquito superior. Y os hice una pregunta por Instagram, ¿verdad? Que algunos respondisteis. Y me encantó porque hubo preguntas de todo tipo. Muchos, gracias a Dios, respondieron Harry Potter y dije, qué bien esta iglesia, ¿eh? Qué bien esta iglesia. Otros cuantos dijeron Solo en casa. Solo en casa 1, la 2, la 3. A partir de la 3 de la cosa se empieza a torcer un poquito. Pero bueno, Solo en casa es mítica. Muchos dijeron Elf, el Grinch. A mí el Grinch no me mola mucho, pero el Grinch también es muy de Navidad. The Holiday con Cameron Díaz, ¿verdad? Qué bello es vivir. Esta es preciosa, ¿verdad? Esta sí que se tiene que ver. Y si no la habéis visto, sobre todo los jóvenes, os animo a que la veáis. Aunque esté en blanco y negro, no pasa nada, también es buena. Pero en nuestra casa en particular, en la casa de Moe y Gretel, de Sofía y de Adam, no llega la Navidad hasta que vemos, por supuesto, Harry Potter, Solo en casa, y hay una por encima de todo que nos encanta, que es Love Actually.
Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos. Cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, que yo sepa, ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio y venganza. Todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor en realidad está en todas partes. Es una buena manera de empezar una película, ¿verdad? A mí me encanta la reflexión que hace Hugh Grant, que es el que está hablando en ese momento, aludiendo a que si uno se fija, y además especialmente en la época de Navidad, el amor en realidad está en todas partes. Yo creo firmemente en un nuevo término que en los últimos años ha llegado para quedarse, que es el término de momentum. ¿Habéis oído hablar de él? Es cuando se genera un ambiente, un algo que sucede que es difícil de explicar, pero que todo el mundo puede percibir. Esto es un momentum. Y yo creo firmemente que hay momentos en los que se suceden los momentums. Por ejemplo, cuando vais a un concierto de vuestro artista favorito y estáis rodeados de miles de personas y de repente el artista dice que todos los músicos dejen de tocar y todo el mundo une sus voces para cantar el estribillo de esa canción que te mueve cosas por dentro, se produce un momentum, ¿verdad? No sé si habéis vivido una experiencia parecida, incluso cuando la habéis visto desde la tele, te transmite algo, se percibe. Yo alguna que otra vez he escuchado a mi suegro hablarme de lo que sucedía en el año 92 en Barcelona. Era algo que se podía respirar. Había que estar, es difícil de explicar, pero había algo, sucedía algo en el ambiente que todo el mundo podía oler y respirar. Hace poco os hablamos también de lo que experimentamos algunos de nosotros cuando pudimos bajar a Valencia, ¿verdad? Hablaba esta mañana con Ronaldo, magnífico nombre, por cierto, lo tenéis ahí atrás, luego le saludáis, de lo que se experimenta cuando bajamos a Valencia, después de lo de la Dana, y había algo que se respiraba en el ambiente, al ver a miles de voluntarios venidos de todas las partes de España, incluso de otros países, a ayudar de manera libre y gratuita a estas personas que habían sufrido esto. Había algo en el ambiente, era un momentum que estaba sucediendo. Y en Navidad, yo creo firmemente que esto también se produce. De repente sucede algo, no sé qué fecha es, no sé qué fin de semana es cuando de repente estamos en Navidad y se percibe y se respira. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Os pasa? ¿Oléis a Navidad? ¿Se percibe que estamos en Navidad? Yo sí que lo creo. Aunque personalmente sí que voy teniendo la sensación año tras año de que el componente esencial de la Navidad, que es Jesús, y es algo espiritual en realidad lo que sucede, se va diluyendo con el paso de los años y se va perdiendo, porque la sociedad está enfocada en sacar a Jesús y el componente espiritual de la Navidad, en realidad. Y cada vez más se enfoca más en otras cosas, en el consumismo, en los regalos, en Papá Noel, en luces, en fiestas, en familia. Son cosas que están bien, pero que nos alejan en realidad de lo que en esencia celebramos en Navidad, que es Jesús. Pero sí que es cierto que creo que se produce algo en el que la gente está más receptiva, está más sensible, está más abierta a que puedan suceder escenas de perdón, de reconciliación, de volver a casa por Navidad, como decía el anuncio, ¿verdad? Y creo que sí que sucede esto, aunque poco a poco se vaya diluyendo. Y hoy quiero que hablemos un poquito de lo que implica amar y de por qué este momentum que se genera es tan importante para la vida de cada uno de nosotros y lo puede ser también para ti. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, si os parece, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Y hoy no lo vais a tener en pantallas. Hoy quiero que vayamos a la Biblia, que abramos, que ojeemos, que busquemos, que vayamos a la app. Lucas 2, versículos del 6 al 16. Dice, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esta es la historia de la Navidad. Cuando uno le explica a los niños en estas fechas la historia del nacimiento de Jesús, normalmente esto es lo que nosotros explicamos, ¿verdad? Que José y María llegaron a Belén después de un viaje que vimos hace algunas semanas, ¿verdad? De muchísimos kilómetros desde Nazaret, que era el pueblo donde ellos residían, y llegaron exhaustos, cansados, con María a punto de dar a luz. Nadie les quería recibir, los mesones estaban ocupados, los vecinos no les abrían las puertas y tuvieron que acabar hospedándose, por decirlo de alguna manera, evidentemente, en un pesebre donde nació finalmente Jesús. Y este es el primer punto de 3 que vamos a trabajar esta mañana: el amor de Jesús. Esta semana los grupos de conexión, que son muy chulos, no nos veremos hasta el año que viene. Suena muy dramático, pero esto es de aquí a nada, ¿verdad? Esto se puede decir en estas fechas hasta el año que viene y le das dramatismo, pero en realidad no tiene poder lo que estás diciendo. Hasta el año que viene nos veremos, pero trabajamos el tema de las profecías y hablamos de una profecía que dio Isaías hablando de el Salvador que iba a nacer, más de 700 años antes de que Jesús en esencia todavía fuera a nacer. Y no sé si os acordáis también de la esperanza, de la expectativa, de la idea que tenían los israelitas de lo que significaban estas profecías, porque ellos se habían hecho la idea, se habían hecho la ilusión, se habían creado esta expectativa de que este Salvador que iban a hacer en realidad era un Salvador quizá político, quizá militar, que les iba a liberar de la opresión que sufrían de otros pueblos al haberse apartado de los caminos de Dios. Los asirios, los babilonios, más tarde los romanos, etc. Tenían esta idea los israelitas preconcebida, ¿verdad? Pero sabían que iba a venir alguien que iba a traer paz y libertad. Y resulta que cuando por fin se cumple esta profecía, cuando por fin sucede el evento que tiene que cambiar la historia del pueblo de Israel y visto en perspectiva también la historia de la humanidad, de hecho dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo, así de gordo fue el evento, este evento va y se produce en uno de los lugares más humildes y de la manera más humilde que podía uno pensar. Y para nosotros, que somos la mayoría urbanitas, por no decir todos, un pesebre se liga en nuestra cabeza con el pesebre de Navidad. Y nos lo imaginamos como las escenas que encontramos en los belenes, ¿verdad? Con una especie de cobertizo, con una estrella arriba del cobertizo, un ángel, cada uno se lo monta como quiere, el pesebre más o menos, ¿verdad? Que todos coincidimos en que hay un niño en una especie de cunita de madera acolchada con paja, ¿verdad? Ahí está el niño envuelto en pañales, José a un lado, María al otro, un buey, un cerdo, un gallo, vamos añadiendo elementos, ¿verdad? Y luego vienen los reyes en procesión a adorar con los pastores por ahí de fondo. Esto es más o menos el Belén que todos montamos. Y el pesebre en nuestra cabeza es toda esta historia. No disasociamos la palabra pesebre del significado real que tiene, de este que nosotros le hemos imbuido plenamente a esta palabra, pesebre. Pero ¿qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre en realidad? Un pesebre es el recipiente donde comen y beben los animales en el establo. Esto es un pesebre. Y yo me imagino a José, de hecho tenéis una foto por ahí, me parece, del pesebre. Esto es un pesebre moderno, esto es un pesebre de la Edad Media. Imaginaos, el pesebre donde nacería Jesús nació en un sitio no muy diferente a este. Y yo me imagino, como decía, a José, después de este viaje, de estar cansado, después de 5, 6 días más o menos de camino desde Nazaret, con su mujer embarazada, que seguramente iba en un burro, en un camello, pero igualmente una mujer de 9 meses embarazada no es lo más cómodo ni para la mujer ni para la persona que va con él, porque tiene que estar atento a lo que le puede suceder. Imaginaos a María exhausta con este niño que está ya a punto de salir del horno, y llegan por fin a Belén y les niegan la entrada en un sitio tras otro.
van a las posadas desesperados. Me imagino la responsabilidad que sentía José en ese momento como marido de que su mujer y su hijo nacieran sanos y estuvieran en el sitio mejor posible, dadas las circunstancias, en el sitio más limpio, más saludable posible, y como sitio tras sitio se les van cerrando todas las puertas. Y al final esta desesperación les lleva a encontrar un pequeño pesebre donde poder alojarse ahí y que María dé a luz a Jesús. Y me parece increíble que el Hijo de Dios, de hecho es Dios hecho hombre, decidiese que esta fuera toda la circunstancia en la que Él iba a venir a este mundo y ser uno de nosotros. Porque los reyes, los príncipes, los hijos de los reyes no nacen así, no nacen en pesebres, no nacen en sitios humildes, nacen en palacios, nacen con parteras, nacen en un sitio sano, con agua caliente. Esto es como nacen los reyes, pero Jesús, que es el rey de todos los reyes, nació de esta manera. Y creo que es la manera más humilde que nadie podría haber imaginado nunca para nacer. Y no es posible entender el amor y ver una película como Love Actually o cualquier otra película de amor de Navidad si no entendemos primero el amor de Dios hacia nosotros y el amor que tuvo Dios enviando a su único hijo a nacer en estas circunstancias, a ser uno de nosotros, a estar rodeado de pecadores como tú y como yo, que le íbamos a fallar, que le íbamos a traicionar, que le íbamos a juzgar y de hecho le íbamos a matar. Y Dios tuvo tal amor por nosotros, se negó tanto a sí mismo en ese momento Dios, a su comodidad. Jesús renunció a toda la gloria, a toda la honra que Él recibe en el cielo y que es el lugar que merece realmente para venir aquí a sufrir durante 33 años. Imaginaos. Dice Filipenses 2, y quiero que lo busquéis, por favor. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un pasaje precioso que nos habla precisamente de esto, de la gloria de la deidad de Jesús y cómo renuncia a ella, se despoja literalmente de ella para hacerse uno de nosotros. Es imposible que entendamos lo que es el amor si no entendemos el primer ejemplo que encontramos del amor más grande que podemos recibir nosotros, que es el amor de Jesús. Ese es el amor más grande, la humildad, el renunciar a cosas. Esto es amar a las personas. Y no podemos amar a nadie si primero no interiorizamos esto. Romanos 5, versículo 8. Este ya lo leo yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor que tenemos que entender primero de todo. Y ahora vamos a ir a otros. Pero si no entendemos este amor, el amor de Jesús, que estaba acostumbrado hasta ese momento a estar en el cielo con su Padre, a ser adorado, a ser glorificado, y viene y se hace uno de nosotros naciendo en un pesebre que no le iría bien, que no sería el sitio más sano del mundo, que no sería el sitio normal donde nacen los reyes. Luego la historia continúa y la podéis leer. Los reyes de Oriente, los magos de Oriente, cuando van a buscar a este niño se sorprenden de que haya nacido en un lugar así. Y van al palacio de Herodes, que es donde debería haber nacido. Esto es lo que hizo Jesús, renunció a todo esto para hacerse uno de nosotros. Y además de nosotros, que somos plenamente pecadores. Porque yo no sé tú, seguramente eres mucho mejor que yo, pero yo peco todos los días y varias veces. Es inevitable. Está en nuestro ADN. Somos pecadores. Y con Jesús en concreto es la persona a la que más fallamos. Y quiero que pienses un momento en esas situaciones en las que alguien te ha fallado. En las que te has llevado una decepción grande con una persona a la que querías. Alguien de la que esperabas
mucho o esperabas algo y te ha fallado. Pues multiplicar por el infinito esta sensación aplicada al cuerpo de Jesús. Esto es lo que siente Jesús. Lo sintió en vida cuando estaba aquí con nosotros y lo siente también en vida ahora en el cielo con cada uno de nosotros. Porque le fallamos, le decepcionamos, le defraudamos. Esto es lo que hacemos siempre con Jesús. Y aún así, el amor que Él nos tiene a nosotros es algo de lo que deberíamos estar dando gracias todos los días. Porque no nos lo merecemos. Es gracia inmerecida. Punto número 2. Amar no es fácil. Si nos dejamos llevar por estos mensajes navideños que encontramos en los crismas, en las canciones, en las películas de Navidad incluso, puede darnos la sensación de que amar es algo solamente que es muy bonito, que es muy guay recibir y que es muy guay también dar, y que en realidad es algo sencillo. Uno ama simplemente. Gretel y yo, cuando hablamos siempre a parejas que están empezando una relación o que ya llevan un tiempo, pero vienen a nosotros a hablar acerca de su matrimonio, de su noviazgo, etcétera, cuando damos incluso charlas a jóvenes hablando de este tema, siempre remarcamos y decimos una cosa que es un poco contracultural porque no es lo que se vende en Netflix. Decimos que uno elige a quién amar. Porque el amor no es una emoción, sino que es una decisión. Y esto puede ser muy contracultural, pero creemos firmemente que uno decide, uno elige a quién está dispuesto a amar y a quién no, también a la inversa. Y por supuesto que existen los flechazos, evidentemente, es lo que sintió Gretel cuando me vio por primera vez, es algo que está ahí y nadie puede discutir, esto sucede. Pero cuando Gretel y yo estábamos en pleno noviazgo, que es cuando tienes el estómago ahí que se te mueven cosas, ¿verdad? Las mariposas de las que todo el mundo habla, estás en tu cama por las noches y estás pensando cuál es la siguiente excusa que se te va a ocurrir para escribir a Gretel y que te responda, o estás en el móvil a ver si te ha respondido, si no te ha respondido, si le ha dado like a tus fotos, si no se le ha dado like. Y este tipo de cosas, cuando estás en esta etapa, ni siquiera se puede comparar esa época de las citas bonitas, además Gretel y yo empezamos a salir en Navidad, por lo que sea, ni siquiera se puede comparar al amor que nos tenemos Gretel y yo a día de hoy. Pero para nada, no tiene nada que ver. Lo que tenemos ahora más después de 12 años es otra cosa, es otro nivel de amor. Eso es amor puro, porque hemos decidido amarnos el uno al otro. Cuando empezamos a conocernos y cuando sucede esto, déjame decirte, eso no es amor todavía. Quizás son las fraguas, son esas cosas que empiezan a gestarse antes de, pero puede ser una emoción, puede ser cariño, puede ser ilusión, puede ser esperanza, puede ser muchas cosas que son muy bonitas, pero todavía no es amor. El amor es algo mucho más profundo y en realidad llega a un punto cuando estás en una relación con una persona, ahora estamos hablando de noviazgo, pero puedes aplicarlo a cualquier tipo de relación, en el que tú tienes que decidir si vas a amar a esa persona. Porque amar implica negarte a ti mismo y darte a la otra persona. Y hay un punto en el que tienes que tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a amar a esta persona? Con todo lo que ello implica. ¿Estás dispuesto a tener la humildad que Jesús espera de ti? Porque es la humildad que Él tuvo amándonos a nosotros. Estas son preguntas que creo que vale la pena hacerse a veces. ¿Estás dispuesto a amar? Porque amar en realidad no es sencillo. Luego va saliendo la cosa, y parece que lo estoy pintando todo súper negro y que yo en realidad no quiero a Gretel, pero que cada día decido amarla y ya está. No, estoy enamoradísimo de mi mujer, creo que me ha tocado la lotería, hoy nunca mejor dicho. Pero cada día decido amar a Gretel, igual que ella decide de amarme a mí, con todos los errores que yo cometo. Además yo me equivoco el triple que ella, y esto también es así. Y ella decide amarme a mí, porque amar es una decisión. Y vamos a salirnos del ámbito amoroso. ¿Qué hay de amar a aquellos que nos han herido? Os preguntaba hace unos instantes que pensáis en estas personas que os han decepcionado. ¿Qué hay de amar a estas personas? ¿Qué pasa de amar a aquellos que te juzgan o que te critican, que hablan mal de ti, que siembran la duda sobre tu persona? ¿Qué pasa con amar a estas personas? ¿Eres capaz de amarles también? ¿Qué hay de amar a esos amigos que te han traicionado y que te han generado muchísimo dolor? ¿Qué hay de amar a esa expareja que te fue infiel? Esa persona que se fue con otra persona y traicionó todo lo que habíais construido durante tantos años. ¿Qué hay de amar
a ese padre que abusó de ti cuando eras pequeño? ¿Qué hay de amar a ese padre o a esa madre que te abandonó y que generó en ti este sentimiento de soledad? ¿Qué hay de amar a esos hermanos que han sido unos tiranos toda tu vida y que han generado en ti rechazo? Amar a los que nos aman es relativamente sencillo. Está chupado. Yo puedo amar a Gretel, incluso cuando me hace un pequeño daño, porque sé que es algo pequeño en comparación con todo lo otro. Pero ¿qué pasa con esas personas que me han herido profundamente? ¿Soy capaz de amarles también? Mateo 5, versículos del 43 al 46. Y este sí que quiero que lo busquéis. Mateo 5, versículo del 43 al 46. Voy a beber agua. Y estas son palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí Jesús dice, no. Esperad, porque esto es lo fácil. Esto puede hacerlo cualquier persona. Amar al que te ama y aborrecer al que te odia nos sale solo. No hay que esforzarse en nada. Pero, entonces yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que sigáis el ejemplo de este Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús es una máquina de la enseñanza. Es el mejor maestro que ha existido sobre la faz de la tierra. Está diciendo una cosa muy sencilla, pero muy difícil de aplicar. Está diciendo, ¿qué mérito hay en amar a los que os aman? ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? No. Esto es sencillo. Ama a ese que te ha traicionado. Ama a esos que os han juzgado. Ama a ese que te ha herido. Ora por ellos. Yo siempre digo que hay una prueba del algodón cuando estás en el camino del perdón. No significa que hayas perdonado completamente, pero estás en el buen camino para poder perdonar a alguien. ¿Sabéis cuándo es? Cuando eres capaz de orar de corazón por bendición para la vida de esa persona. Cuando eres capaz de hacer esto por fulanito o menganito, cuando te ha hecho mucho daño, estás en el buen camino. Cuando todavía te cuesta ponerte delante de Dios y bendecir a esa persona y orar por ella, no pasa nada, estás en tu derecho, pero significa que todavía hay cosas que trabajar, significa que Jesús todavía tiene que hacer cosas contigo para que puedas llegar a ese momento. Y me encanta porque son palabras del mismo Jesús. Esto no lo dijo Pablo, ni Pedro, no lo dijo ningún apóstol, que por supuesto respetamos 100%, pero es que lo dijo el mismo Jesús. Y dice que es lo mismo que hizo el Padre, es lo mismo que hace Dios con nosotros, es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Ese amor que nos tiene, siendo nosotros esas personas que le aborrecemos, que le traicionamos, que le fallamos, que le juzgamos, que le criticamos cuando las cosas no nos van bien. Dios, ¿por qué? Esto es lo que hace Dios con nosotros. Así que el ejemplo que tenemos en Jesús es, amar cuando es difícil y no cuando es sencillo. Y quizás estas fechas puedes utilizarlas como excusa de alguna manera, aprovechando este momentum que se genera en Navidad para perdonar. Y estoy convencido de que las personas que estáis escuchando esto estáis teniendo personas y nombres en vuestra cabeza que os vienen, que os han hecho daño y con las que quizá todavía nunca está de más volver a perdonar. Hace poco vi una persona que perdonó a alguien sin que esta otra persona le hubiera pedido perdón. Esto es la esencia del Evangelio. Esto es lo que pide Jesús de nosotros. Porque hay veces que también nos creemos que perdonar a alguien implica restaurar la relación o que hay que hacerlo cuando nos piden perdón. No. Perdonar a alguien es una decisión, es igual que amar, de hecho es lo mismo,
que uno ejerce interiormente con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú perdonas a alguien en tu interior, no hace falta que la otra persona venga a pedirte perdón por esa ofensa que te ha generado. Y por supuesto, cuando tú perdonas a alguien, no significa que tengas que restaurar necesariamente la relación con esa otra persona. Son cosas distintas. Pero lo que sí que te pide Jesús es que seas capaz de perdonar no solo a los que te aman, sino también a los que te aborrecen y a los que te hacen daño. Y creo que es bueno que podamos aprovechar y que podáis ir pensando a quién tengo que perdonar yo. Quizás tengo que perdonar, como decía, una expareja que me ha hecho mucho daño, por lo que quiera que sea, a un amigo que me traicionó o yo me sentí traicionado por él o por ella y ha provocado en mí un dolor irreparable. Quizás un familiar, quizás te abandonaron, quizás abusaron de ti, quizás simplemente ha sido un machaque y un maltrato continuo a lo largo de tu vida. Incluso pensaba también que quizás es la propia iglesia la que ha generado eso en ti. Y no Dios, porque Dios no hace esto, pero sí la iglesia. Porque la iglesia se equivoca. ¿Sabéis por qué se equivoca la iglesia? Porque la iglesia somos todos nosotros. Y todos nosotros nos equivocamos. Pero tú has recibido ese dolor también en nombre de la iglesia. Y tienes una herida enorme de decepción, de frustración con lo que la iglesia te ha generado a ti. Así que yo quiero aprovechar este momento por si eres tú, esta persona que tiene esta herida con la iglesia, en nombre de la iglesia universal, a pedirte perdón. Lo siento. Siento cuando no hemos estado a la altura. Siento cuando te hemos fallado. Siento cuando en nombre de Dios te hemos dicho cosas que te han herido y te has sentido manipulado en nombre de la iglesia. Siento profundamente esto, porque no es lo que Jesús diseñó. Esta no es la iglesia que Jesús quería. Y a pesar de que estamos tú y yo, y esto va a suceder, no debería. Siento el dolor, la herida, el daño que ha podido generarte la iglesia. Y tercer y último punto, necesitamos a Jesús. Para amar, tú necesitas a Jesús. Sin Jesús no puedes experimentar ni comprender lo que es el amor completo. Yo siempre digo, me lo habéis escuchado decir esto muchas veces, que yo no sé cómo lo hace la gente que no tiene a Dios en su vida. No tengo ni idea, de verdad, lo digo genuinamente esto, de cómo se hace cuando tú estás sufriendo, cuando estás pasando un momento complicado, un momento difícil, de dolor, sea cual sea el nivel. No sé cómo lo hace la gente que no tiene a Dios, de verdad que no lo sé. Porque a mí ya con Dios a veces me es difícil. Y eso que siento su amparo, su consuelo, su compañía, su restauración en mi vida. No sé cómo se hace. Pero lo que sí que estoy súper convencido es que es imposible amar de manera completa y genuina si tú no tienes a Dios en tu vida. Y no estoy diciendo que la gente que no tiene a Dios en su vida no sea capaz de amar y de experimentar amor y de ser correspondidos. No estoy diciendo esto. La gente ama, la gente perdona, la gente se reconcilia, por supuesto. Pero creo que hay un grado de profundidad sin Dios o con Dios que lo cambia todo. Es súper diferente. Porque el verdadero amor que tenemos en nuestra vida es el amor de Dios, es el amor de Jesús. Y cuando le damos a Dios esa posición de honor en nuestra vida, cuando interiorizamos esto, cuando aceptamos quiénes somos nosotros en realidad delante de Jesús, cuando aceptamos lo pequeños, lo miserables, lo pecadores, cuando aceptamos todo el dolor que ocasionamos a las personas que hay en nuestra vida, a nuestro alrededor, sin pretenderlo muchas veces, y por supuesto el dolor que le ocasionamos a Jesús al fallarle y darle la espalda, cuando somos capaces de asimilar esto y aceptar que sin Jesús no podemos dar un paso más allá, aquí es cuando estamos otra vez en el buen camino. Porque aquí es cuando podemos experimentar el amor verdadero y el amor de Jesús. Para amar necesitamos a Jesús. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia.
Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no quiere que experimentemos un 10%, un 50 o 70% de las cosas que Él nos ha regalado, incluidas el amor, la restauración, la reconciliación, el perdón. Dios no quiere que experimentemos tantos por ciento de esto, quiere que lo experimentemos en abundancia. Ese fue su objetivo, para eso he venido, dice Jesús. Estas son sus propias palabras. Eso es lo que Él quiere, Jesús, en tu vida. Que experimentes la abundancia, el acto completo de lo que implica el amor, tanto de Dios en tu vida, porque lo va a cambiar todo, te lo garantizo, como el amor por los demás. No tiene comparación. Y Jesús nació en un pesebre, nació en un lugar muy humilde, en unas condiciones muy humildes hace más de 2000 años, entre otras cosas, para que experimentaras esto, para que tuvieras acceso a este amor. Así que quiero preguntarte, ¿tú quieres disfrutar de este amor realmente? ¿Quieres ser receptor de este amor para luego ser emisor a los que te rodean, incluso a aquellos que te han hecho daño?